Bienvenidos a Conquista e Imperio, América Hispánica. En el episodio anterior abordamos la expedición encabezada por Fernando de Magallanes y culminada por Juan Sebastián Elcano, la primera vuelta al mundo. Una empresa que marcó un hito en la historia de la navegación y en la expansión del mundo conocido por Europa. En esta ocasión nos detenemos en el territorio que ocuparía una parte central del continente americano en el momento del contacto, Mesoamérica, una región caracterizada por una larga trayectoria de desarrollo cultural, político y religioso, con múltiples sociedades organizadas que a lo largo de los siglos establecieron centros urbanos, sistemas de escritura, calendarios y estructuras de poder definidas. Este capítulo ofrece un resumen histórico de esas civilizaciones previas a la llegada de Hernán Cortés. Revisaremos su evolución, los elementos comunes que compartían, las diferencias regionales, así como el contexto político y social en el que se encontraban a comienzos del siglo XVI. Un repaso necesario para comprender las condiciones en las que se produciría uno de los encuentros más significativos de la historia del continente. Hasta comienzos del siglo XVI, mientras los imperios europeos apenas comenzaban a desplegar sus velas por las aguas del Caribe, dos colosos continentales ya dominaban con fuerza e ingenio vastas regiones del continente americano. Al norte, los mexica, más conocidos como aztecas; al sur, los incas. Eran mucho más que simples sociedades guerreras, eran civilizaciones complejas, refinadas y poderosas, cuya riqueza cultural, política y arquitectónica se parecía más a la de las antiguas civilizaciones del Mediterráneo oriental que a los pueblos caribeños con los que los europeos primero entraron en contacto. Y sin embargo, hasta 1518 nadie en Europa sabía de su existencia. En 1943, el erudito alemán Paul Kirchhoff acuñó un término que hoy nos ayuda a entender mejor esta región: Mesoamérica. Aunque suene ribombante y no sea de uso común, es una palabra enormemente útil, porque agrupa a cientos de culturas distintas que hablaban más de 500 lenguas y compartían el territorio que hoy llamamos México y Centroamérica hacia el año 1500. Para ese entonces se estima que vivían allí unos 8 millones de personas. Hoy vamos a emprender un viaje hacia ese pasado remoto, para entender cómo surgieron y se transformaron las civilizaciones mesoamericanas antes de la llegada de los conquistadores. Para ello, los especialistas dividen su historia en tres grandes etapas: el preclásico, el clásico y el posclásico. Tres nombres que, aunque suenen un poco académicos, nos permiten visualizar los grandes cambios en la organización social, las creencias religiosas, la arquitectura y las formas de poder a lo largo de más de 3000 años. El periodo preclásico, que se extiende aproximadamente desde el 2000 a.C. hasta el 250 después de Cristo, fue una época de fundación, de siembra en todos los sentidos. Aquí nacieron las primeras aldeas agrícolas. Los pueblos comenzaron a asentarse, a construir con mayor ambición, a organizarse en sociedades cada vez más complejas. Fue entonces cuando se echaron las raíces profundas de la civilización mesoamericana: el cultivo intensivo del maíz, los primeros calendarios, los centros ceremoniales y los inicios de una escritura jeroglífica. Y entre todos los pueblos que florecieron en esta época, uno se alza como figura emblemática: los olmecas. Desde las tierras bajas del Golfo de México, entre los siglos XV y IV a.C., su cultura dejó una huella indeleble. Las colosales cabezas de piedra que aún nos observan en silencio, el arte delicado tallado en jade, los primeros símbolos que parecen anticipar un lenguaje, todo ello les ha valido el título de cultura madre de Mesoamérica. Y no es para menos: lo que sembraron, otros lo recogerían siglos más tarde.
Con el periodo clásico, del 250 al 900 después de Cristo, Mesoamérica entró en una era de esplendor sin precedentes. Florecieron grandes ciudades-estado con pirámides, plazas y palacios decorados con inscripciones y relieves, organizadas en torno a centros ceremoniales que eran tanto religiosos como políticos. En este contexto, los mayas alcanzaron un nivel excepcional de desarrollo. Desde las selvas del sur crearon avanzados sistemas astronómicos, una escritura jeroglífica compleja y una arquitectura monumental, visible aún en sitios como Tikal, Palenque y Copán. Estas ciudades eran más que centros de poder, eran faros de conocimiento y espiritualidad. Más al norte, en el altiplano central, surgió Teotihuacán, una metrópolis de más de 100.000 habitantes, cuya influencia cultural abarcó toda Mesoamérica. Aunque su origen sigue siendo un misterio, su legado artístico y urbano sigue asombrando. Incluso hacia el final del periodo, el arte mesoamericano mantenía su fuerza, como lo muestran los murales de Bonampak, con sus escenas vibrantes de rituales y batallas que aún parecen resonar con vida propia. Con el inicio del posclásico, del 900 al 1521 después de Cristo, Mesoamérica vivió un periodo de cambio profundo. Las antiguas ciudades del clásico fueron abandonadas y en su lugar surgieron nuevos centros impulsados por migraciones, militarización y transformaciones políticas. En el altiplano central destacaron los toltecas, con su ciudad de Tolán, actual Tula, de fuerte carácter guerrero. Más tarde llegaron pueblos hablantes de náhuatl, entre ellos los mexicas, también conocidos como aztecas, quienes fundaron Tenochtitlán en 1325, futura capital de un vasto imperio. Este periodo se caracterizó por una mayor interconexión regional, el auge de cultos compartidos como el de Quetzalcóatl, un incremento en los sacrificios rituales y el predominio de estructuras políticas militarizadas, en contraste con el liderazgo más sacralizado del periodo anterior. Gran parte de lo que sabemos sobre el preclásico y el clásico proviene del trabajo de la arqueología. Templos destruidos, cerámica, estelas talladas, fragmentos de códices. Son piezas dispersas de un rompecabezas que aún no completamos. En cambio, del posclásico, especialmente su fase final, contamos con fuentes escritas, muchas de ellas elaboradas tras la conquista. Códices, crónicas, relatos indígenas recogidos por misioneros, documentos que, aunque atravesados por el filtro de la conquista, nos ofrecen una ventana más directa, más humana a los conflictos, creencias y formas de vida que precedieron al choque definitivo con Europa. Ahora que ya hemos recorrido a grandes rasgos la evolución de Mesoamérica a lo largo de sus tres grandes periodos, es momento de detenernos y mirar más de cerca a las culturas que dieron forma a esa historia, porque detrás de esas etiquetas cronológicas hay rostros, ciudades, rituales, conocimientos y formas de vida que merecen ser exploradas con mayor detalle. Vamos entonces a adentrarnos en el mundo de las civilizaciones que habitaron estas tierras, para comprender no solo lo que construyeron, sino cómo pensaban, cómo sentían y qué huellas dejaron en el tiempo. Muchos de los rasgos que hoy definimos como propios del antiguo México nacieron en las tierras cálidas y fértiles del Golfo, especialmente en lo que hoy son Tabasco y Veracruz. En ese entorno húmedo surgieron por primera vez elementos clave de la cultura mesoamericana: las pirámides ceremoniales, los sacrificios rituales, el juego de pelota, las figurillas de arcilla, los primeros jeroglíficos, un sistema numérico basado en el 20 y un calendario solar que revelaba una visión profunda del tiempo. A esto se sumaban el comercio activo, el gusto por el jade y una red de intercambio regional que conectaba tierras bajas y altas. Incluso cuando florecieron otras culturas en climas más templados, la demanda de productos tropicales, plumas, pieles, algodón, siguió marcando los vínculos entre regiones. En su diversidad, estos pueblos compartían una experiencia histórica común. Si queremos entender los orígenes de este mundo mesoamericano, debemos mirar primero a los olmecas, considerados por muchos como la primera gran civilización de la región.
Surgieron alrededor del año 1500 a.C., en las tierras húmedas del sureste, habitando zonas que hoy identificamos con Veracruz y Tabasco. Allí se asentaron en lugares que hoy conocemos como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. De los nombres que ellos mismos usaban, nada ha quedado. Lo que sí permanece es la importante huella de su paso: cabezas colosales talladas en piedra, altares monumentales y plataformas ceremoniales que revelan una compleja organización social, política y espiritual. El arte olmeca sigue hablándonos más de 2000 años después, con una fuerza difícil de ignorar. Sus tallas en jade son de una delicadeza sobrecogedora. Sus altares tallados y su cerámica decorada con pigmentos naturales nos hablan de una estética profunda, sofisticada. Sabemos que trabajaban la madera, que tocaban instrumentos musicales como tambores, flautas y caracoles, y que usaban herramientas finas, agujas, leznas, espátulas, ganchos. También pusieron en marcha ideas que marcarían el rumbo de Mesoamérica: un calendario ceremonial, un culto al jaguar, animal poderoso y espiritual, y una escritura glífica incipiente, como demuestra un sello cilíndrico hallado y fechado hacia el año 650 a.C. La palabra olmeca no proviene de ellos, sino del náhuatl, y significa gente del país del hule. El nombre hace referencia al caucho, abundante en esas tierras, y aunque la conexión parece lógica, la verdadera identidad que se daban a sí mismos, como tantas otras cosas, permanece oculta. Lo que sí sabemos es que su nivel de desarrollo fue asombroso, y aún así quedan muchas preguntas abiertas. ¿Eran un imperio? ¿Cómo se gobernaban? ¿Tenían ejércitos organizados? ¿A quiénes representan esas cabezas gigantes? ¿A reyes? ¿A héroes? ¿A dioses? Y más aún, ¿por qué no usaron la rueda, ni domesticaron animales de carga, a pesar de su notable capacidad técnica? Algunos investigadores sugieren que su salto civilizatorio, comparable en escala a lo que ocurrió en lugares como Egipto o Mesopotamia, se explica por factores geográficos y ambientales. La abundancia de agua, la riqueza de ríos, lagunas y zonas de lluvia constante ofrecían condiciones ideales para la agricultura, la pesca y el transporte fluvial. La fauna diversa abría posibilidades de caza y alimentación variada, y en esos tiempos remotos las enfermedades tropicales que hoy afectan esas regiones aún no se habían asentado, lo que habría facilitado el crecimiento de grandes poblaciones. Los olmecas desaparecieron como civilización dominante hacia el año 400 a.C., pero su herencia no se esfumó. Todo lo que sembraron, su arte, su cosmovisión, su manera de entender el mundo, echó raíces profundas en las culturas que les sucedieron. De alguna manera, aunque su voz se haya perdido, su eco sigue resonando en cada rincón de Mesoamérica. Mientras las tierras del Golfo daban origen a las primeras grandes civilizaciones, en los valles centrales de Oaxaca surgía otra cultura poderosa y refinada: la de los zapotecas. Fue allí, en la cima de una montaña estratégicamente elegida, donde hacia el año 500 a.C. se construyó una de las primeras ciudades planificadas de América, Monte Albán. Vista desde abajo, parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Una ciudad suspendida en las alturas, rodeada de terrazas, plazas, templos y observatorios que miraban al cielo con el mismo asombro con que estudiaban el movimiento de los astros. Monte Albán no solo fue un centro ceremonial, también fue un foco político de gran influencia. Alcanzó su apogeo hacia el año 200 después de Cristo, y con él se dio también el paso definitivo hacia lo que hoy conocemos como el período clásico en Mesoamérica. Los zapotecas desarrollaron su propia escritura, tallaron inscripciones en piedra y establecieron conexiones con otras ciudades importantes como Teotihuacán, al norte. Las influencias eran mutuas: rituales compartidos, arquitectura similar, comercio activo. Todo parece indicar que Monte Albán fue mucho más que una ciudad. Fue un nodo de saber y poder, una metrópoli de altura, literal y simbólicamente. Más hacia el occidente de Oaxaca, otra cultura comenzó a destacar con fuerza: los mixtecos. En lugar de una ciudad centralizada,
desarrollaron una red de señoríos independientes, entre los que destacaban Tilantongo y Tututepec. Aunque no participaron directamente en la caída de los mexicas siglos más tarde, su legado quedó bien definido. Fueron maestros en el arte, expertos en la elaboración de piezas de orfebrería en oro y creadores de algunos de los códices pictográficos más hermosos y detallados que conocemos. En su momento de mayor esplendor, los mixtecos llegaron a controlar regiones claves del sur de Mesoamérica y en muchas ocasiones compitieron y convivieron con los zapotecas por el control de territorios y rutas comerciales. Siguiendo hacia la costa norte de la actual Veracruz, encontramos otro de los grandes centros culturales del clásico mesoamericano, el Tajín, la capital de los totonacas. Su esplendor tuvo lugar entre los siglos VII y X, y su arquitectura sigue fascinando a arqueólogos y visitantes por igual. Las pirámides decoradas con nichos y la abundancia de canchas para el juego de pelota ritual hablan de una ciudad profundamente espiritual, marcada por el simbolismo y la geometría sagrada. El Tajín no solo era un centro ceremonial, también era un emblema de identidad totonaca, donde lo religioso y lo político se entrelazaban en cada rincón. Sin embargo, como ocurrió con muchas otras ciudades mesoamericanas, el Tajín también conoció el declive. Hacia el siglo X comenzó a perder su protagonismo. Las razones no son del todo claras, pero los investigadores apuntan a una combinación de presiones migratorias desde el altiplano, tensiones internas y posibles fenómenos naturales que afectaron el equilibrio de su entorno. La segunda gran civilización de Mesoamérica fue sin duda la de los mayas. Su momento de mayor esplendor se extendió entre el año 250 y el 900, en lo que suele llamarse su Edad de Oro. Pero los mayas no comenzaron allí. Su huella es más antigua, y algunas de sus obras más características ya existían mucho antes de ese periodo clásico. De hecho, hay quienes sugieren que su cultura incluso pudo haber influido en la naciente sociedad olmeca. Sea cual fuere su punto exacto de origen, lo cierto es que la civilización maya se mantiene como una de las más refinadas, complejas y artísticas del mundo prehispánico. Sus obras aún nos deslumbran. Los bajorrelieves estucados de Palenque, las pinturas murales de Bonampak, las vasijas finamente decoradas, todo en ellos recuerda a los grandes momentos del arte clásico en otras latitudes, como en la antigua Grecia, pero con un estilo propio, profundamente enraizado en el paisaje, en lo sagrado y en la visión del tiempo. Los mayas construyeron palacios de piedra caliza coronados por bóvedas de cañón logradas mediante falsos arcos y erigieron estelas ricamente inscritas frente a templos y plazas. Dominaban las matemáticas con una precisión sorprendente, comparable incluso con la de los babilonios. Su calendario solar comenzaba en un punto mítico del tiempo, el año 3114 a.C., y su exactitud era tal que apenas tenía un desfase de 3/10 de día por año. La escritura también alcanzó un grado excepcional. Los escribas mayas producían libros ilustrados, preciosos códices realizados con papel elaborado a partir de corteza de ficus, conocido como amate. Aunque la mayoría se ha perdido, se conservan hoy 4 ejemplos auténticos. Para escribir usaban plumas finas como las del pavo, mojadas en tinta roja o negra. Era un trabajo delicado donde el saber y el arte se unían. Más de 230 ciudades ceremoniales han sido identificadas en el territorio maya. Entre ellas, Tikal, en la actual Guatemala, se alza como la más imponente, con unos 3.000 edificios y una extensión de 15 kilómetros cuadrados. Fue el hogar de entre 10.000 y 40.000 personas. Una ciudad viva, organizada, compleja. La agricultura era su base de sustento. Aunque el método más común era el de tala y quema, todavía vigente en algunas regiones rurales de México, hay indicios de que también desarrollaron sistemas de cultivo más complejos, como campos elevados y canales de drenaje. Tal vez por eso, uno de sus símbolos más recurrentes era el nenúfar, que crece sereno en la superficie de los estanques.
En su apogeo, los mayas llegaron a sumar alrededor de 1 millón de habitantes. Adoraban a un panteón vasto con más de 170 deidades y sostenían una vida comercial activa, intercambiando bienes, ideas y saberes con otras culturas mesoamericanas. Entre todo su legado, tal vez el más sobrecogedor sea el Templo de las Inscripciones, en Palenque, que guarda algo único en toda Mesoamérica, la tumba del gobernante Pacal, cuyo cuerpo fue sepultado cubierto de jade, como testimonio de poder, eternidad y reverencia. Y sin embargo, como tantas otras civilizaciones, los mayas también enfrentaron su ocaso. Durante mucho tiempo se creyó que su desaparición fue repentina e inexplicable. Hoy sabemos que no fue así. La civilización maya estaba plagada de conflictos internos, de luchas entre ciudades-estado rivales. Las pinturas murales de Bonampak lo muestran sin ambigüedad: batallas, prisioneros, sacrificios. Los anales mayas hablan de constantes enfrentamientos, pero esa violencia interna, aunque real, no fue necesariamente la causa principal de su decadencia. Las hipótesis más aceptadas hoy sugieren una combinación de factores: invasiones desde el norte, tal vez de grupos relacionados con Teotihuacán, sumadas a una cadena de desastres naturales, sequías prolongadas, huracanes y tensiones sociales, derivadas de la presión ecológica. Las grandes ciudades fueron poco a poco abandonadas, los templos quedaron en silencio, las plazas se vaciaron. Cuando los viajeros europeos comenzaron a arribar a las costas de Yucatán, los mayas ya no eran aquella civilización majestuosa que había dominado selvas y cielos. Eran ahora un conjunto de ciudades aisladas, culturalmente menos complejas que sus ancestros de 500 años antes. Y en una paradoja profunda, puede que incluso sus propios sacerdotes ya no supieran leer los jeroglíficos grabados por sus antepasados, del mismo modo que en Europa se había comenzado a olvidar el latín. Mucho antes de que la historia de los mayas comenzara a apagarse y sin que existiera entre ambos mundos una conexión clara, surgió en el corazón del altiplano central una ciudad colosal, Teotihuacán. Asentada en un valle fértil al noreste de lo que hoy es la Ciudad de México, esta urbe majestuosa comenzó a tomar forma en torno al año 0 de nuestra era, y durante los siglos siguientes se convertiría en una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Hacia el año 600, Teotihuacán albergaba a unas 200.000 personas, extendiéndose a lo largo de unas 800 hectáreas. Era una ciudad viva, planificada, vibrante. Sus calles rectilíneas, sus avenidas amplias, sus barrios bien delimitados. Todo daba cuenta de una organización social avanzada, casi moderna. En su interior se encontraban campos para el juego de pelota, mercados activos, palacios imponentes y un sistema de alcantarillado tan eficaz como raro en otras partes del mundo por aquel entonces. Los artesanos de Teotihuacán trabajaban con obsidiana afilada, plumas coloridas y cerámica finamente pintada, mientras los comerciantes tejían una red de intercambio que llegaba desde las tierras altas del norte hasta las selvas del sur. Todo esto enmarcado por la Gran Calzada de los Muertos, una avenida monumental flanqueada por las pirámides del Sol y la Luna. La del Sol, con su masa imponente, rivaliza en volumen con la Gran Pirámide de Egipto, aunque no en altura. Teotihuacán fue una metrópolis colosal, comparable en su tiempo a algunas de las grandes urbes del Viejo Mundo. Aunque no tuvo el desarrollo tecnológico de Roma, su trazado urbano, su monumentalidad y su influencia cultural en Mesoamérica la colocan entre las grandes ciudades más impresionantes de la antigüedad. Y si un arquitecto como Vitruvio lo hubiese visto, seguramente habría quedado fascinado por la simetría y la claridad de su trazado. A diferencia de los mayas, los teotihuacanos no mostraron gran interés por la escultura de bulto, pero lo compensaron con creces mediante su pintura mural, que decoraba interiores con vivos colores y escenas rituales, animales simbólicos y figuras mitológicas. Todo sugiere que vivían bajo una teocracia poderosa, en la que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ocupaba un lugar central dentro de un panteón diverso, donde también se encontraba Tlaloc, el dios de la lluvia, una deidad que seguiría viva bajo otros nombres en culturas posteriores. La ciudad se sostenía gracias a una agricultura versátil,
basada en terrazas, campos irrigados y posiblemente también en sistemas similares a las chinampas, esos ingeniosos jardines flotantes que permitían cultivar sobre el agua con una eficacia sorprendente. Y sin embargo, Teotihuacán sigue envuelta en el misterio, al igual que ocurre con los olmecas y los mayas. No sabemos con certeza quiénes fueron sus habitantes, qué lengua hablaban, ni si realmente formaron un imperio. Tampoco hay pruebas concluyentes de una relación directa con los mayas, aunque su influencia cultural se extendió ampliamente, desde Honduras al sur hasta Colorado al norte. En Cholula, por ejemplo, las grandes pirámides reflejan con claridad la huella teotihuacana, y aunque el Tajín, capital de los totonacas, floreció tiempo después, es probable que varios de sus elementos culturales derivaran de aquella gran ciudad ya desaparecida. Y como tantas otras grandes civilizaciones de la historia, también Teotihuacán tuvo su final. Algunos relatos afirman que su población perdió la fe tras años sin lluvia, otros hablan de conflictos internos, divisiones sociales y del empuje de pueblos del norte que pudieron haber aprovechado su debilidad para avanzar. Lo cierto es que hacia el siglo VIII Teotihuacán fue abandonada, sus templos silenciados, sus murales cubiertos por el polvo del tiempo. Pero su legado no se desvaneció. Teotihuacán se convirtió en el arquetipo, el modelo a seguir para todas las civilizaciones que vinieron después. Inspiró a los constructores de Tollán, la poderosa ciudad de los toltecas, y a través de ellos influyó de manera directa en México Tenochtitlán, la capital de los mexicas. Su grandeza, su misterio, su fuerza simbólica quedaron grabados en la memoria colectiva de Mesoamérica como la Roma del Nuevo Mundo. Una ciudad eterna, aunque envuelta en sombras. Durante el periodo posclásico mesoamericano, que se extiende aproximadamente desde el año 900 hasta el 1521, el altiplano central experimentó una transformación profunda. Nuevas oleadas migratorias, en su mayoría conformadas por grupos hablantes de náhuatl, comenzaron a llegar desde el norte, trayendo consigo nuevas formas de organización política, nuevas religiones y una visión más militarizada del mundo. Entre estos pueblos destacan los toltecas, quienes hacia el siglo X fundaron su capital en Tolán-Xicocotitlán, conocida hoy simplemente como Tula. Por mucho tiempo se creyó que su centro había sido Teotihuacán, pero hoy sabemos que fue en Tula, una localidad situada al oeste de la antigua ciudad sagrada donde floreció esta nueva potencia. Los toltecas establecieron un estado fuertemente militarizado, una sociedad que según la tradición recogió el legado cultural de Teotihuacán y lo reinterpretó bajo un nuevo paradigma de conquista, orden y disciplina. Su influencia se proyectaría hacia el futuro, dejando una huella imborrable en la fundación y el desarrollo de México Tenochtitlán, la gran ciudad de los mexicas. El legado tolteca es profundo. En primer lugar, su lengua, el náhuatl, se convirtió en el idioma común del centro de México, desplazando a otras lenguas indígenas y facilitando la integración cultural entre pueblos diversos. En segundo lugar, su carácter expansivo los llevó a emprender campañas militares más allá de sus fronteras. Una de las más sorprendentes fue su incursión en el Yucatán, donde dejaron su impronta en ciudades como Chichén Itzá. Allí su herencia se fusionó con la maya, especialmente en lo arquitectónico y religioso, dando lugar a templos que combinan estilos, simbolismos y técnicas de ambas culturas. Esta expansión hacia tierras mayas se asoció con el paso del tiempo a una figura mitológica, Quetzalcóatl, el dios de la sabiduría, el conocimiento, la fertilidad y el orden moral. En la religión maya fue conocido como Kukulcán. Según algunas leyendas, este dios, representado como una serpiente emplumada, habría huido de Tolán tras rechazar los sacrificios humanos, prometiendo algún día regresar. Ese mito, nacido en la ambigüedad entre lo histórico y lo sagrado, tendría siglos después una inesperada resonancia profética, pues algunos mexicas interpretarían la llegada de los españoles y de Hernán Cortés como el cumplimiento de ese retorno anunciado. Además de su influencia religiosa y lingüística, los toltecas legaron a los pueblos posteriores una riqueza acumulada de saberes, conocimientos en astronomía, prácticas rituales, urbanismo, arquitectura y organización estatal. También consolidaron un fuerte culto a la muerte,
visible en estructuras como los tzompantli, esos muros alineados con cráneos humanos que los mexicas más tarde incorporarían con igual solemnidad. Sin embargo, el esplendor tolteca no fue eterno. Hacia el siglo XII, una prolongada sequía provocó inestabilidad interna, debilitando la cohesión del Estado. En medio de ese contexto de crisis, grupos nómadas del norte, descritos más tarde como bárbaros, aprovecharon el caos para avanzar sobre Tolán. Hacia el año 1175, la ciudad habría caído, pero aunque el corazón del estado tolteca fue destruido, otros centros menores como Cualhuacán resistieron durante un tiempo más en el Valle de México. Mientras tanto, en otras regiones de Mesoamérica también florecían culturas con identidad propia. En el sureste, en lo que hoy corresponde a partes de Tabasco y Chiapas, pueblos como los chontales y los zoques mantenían tradiciones marcadas por la influencia tanto maya como olmeca. Más hacia el occidente, en el actual estado de Michoacán, surgió una civilización excepcional, los purépechas, también conocidos por el nombre que más tarde les darían los europeos, tarascos. A diferencia de muchas otras culturas mesoamericanas, los purépechas desarrollaron una sociedad independiente, capaz de resistir los intentos de conquista de los mexicas. No compartían el mismo panteón de dioses y además poseían una tecnología metalúrgica avanzada, especialmente en el trabajo del cobre, que los distinguía del resto de las civilizaciones de la región. En este mosaico de culturas, alianzas y conflictos se iba gestando el escenario en el que nacería una de las últimas grandes civilizaciones del mundo mesoamericano, la de los mexicas, quienes llegarían para fundar una ciudad en medio de un lago, levantar un imperio en apenas 2 siglos y dejar una marca definitiva en la historia de América. De esta manera llegamos al momento en que un nuevo pueblo aparece en escena. Venían del norte, con un pasado nómada que parecía haber perdurado más allá de lo que muchos creían posible. Eran extraños para los habitantes ya establecidos del Valle de México, quienes lo miraban con recelo, como si fueran poco más que bárbaros sin historia, pero traían consigo sus propios mitos, su lengua, sus símbolos y una voluntad que no sería fácil de ignorar. Por si no lo habéis adivinado, eran los aztecas. Este pueblo se llamaba a sí mismo Mexica, y según las leyendas que circulaban siglos después, decían haber partido de un misterioso lugar llamado Aztlán, el lugar de las garzas, en algún rincón del lejano norte. ¿Existió de verdad? ¿Fue un mito creado para dar legitimidad a su historia? Nunca lo sabremos, pero ese nombre quedó grabado para siempre en la memoria del continente. Su migración al sur no fue accidental. Los sacerdotes, intérpretes de los dioses y del destino, les indicaron el camino. El grupo viajaba dividido en clanes o calpulli, estructuras familiares que no solo los organizaban socialmente, sino que funcionarían como la base de su sistema político durante siglos. Tardaron aproximadamente 100 años en llegar al Valle de México, y para cuando lo hicieron se encontraron con un territorio ya densamente ocupado por pueblos más antiguos, más asentados, que recordaban aún el poder de los toltecas y los días de Teotihuacán. La historia de sus primeros pasos es confusa. Fue reconstruida siglos más tarde, ajustándose a las necesidades de legitimación política del momento. Pero lo que parece claro es que, al llegar, los tepanecas dominaban la región. Este pueblo, fuerte y organizado, exigía tributos y obediencia a sus vecinos. Los mexicas, recién llegados, no encontraron tierra disponible, ni fueron recibidos con brazos abiertos. Intentaron establecerse en Chapultepec, la colina del Chapulín, en lo que es el corazón mismo de la Ciudad de México. Pero fueron expulsados, rechazados por quienes ya ocupaban los márgenes del Gran Lago Central, que entonces cubría gran parte del valle. Desplazados y sin hogar, los mexicas se refugiaron en un lugar poco deseado, una isla rocosa en medio del lago. Pero en aquel paraje inhóspito, sus sacerdotes interpretaron una señal: un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Era el cumplimiento de una visión ancestral. Aquella escena, que hoy adorna la bandera de México, fue interpretada como el mensaje definitivo de sus dioses. Allí debían asentarse, allí debían hacer su ciudad.
Y así fundaron Tenochtitlán, la ciudad del nopal, hacia el año 1325. En un principio, sin embargo, fueron vasallos de los tepanecas durante casi un siglo. Aprendieron de ellos mucho de lo que después se asociaría con el mundo azteca: los grandes templos en forma de pirámide, los sacrificios rituales, el culto a dioses como Tlaloc y Quetzalcóatl, el uso del calendario ceremonial, el comercio de obsidiana, plumas y jade, y una estructura política que combinaba lo religioso y lo militar. Los mexicas tenían talento para aprender y adaptarse, pero también conservaron lo que era suyo, entre lo más importante la veneración a su propio dios tutelar, Huitzilopochtli, el dios del sol, la guerra y la caza, un dios exigente, celoso, que reclamaba sangre y expansión. Con el tiempo, Huitzilopochtli y Tlaloc compartirían el altar principal del templo mayor, en un inusual gesto de cohabitación divina: la lluvia y la guerra, lo fértil y lo feroz, lo que da vida y lo que la arrebataba, juntos en lo alto de la pirámide. Y fue desde esa pequeña isla de suelos fangosos y rodeada por agua que los mexicas construirían uno de los imperios más poderosos y complejos de toda América, una civilización que en apenas 2 siglos transformaría su marginalidad en hegemonía y su isla en una metrópolis deslumbrante: México Tenochtitlán, la ciudad que asombraría al mundo. Al igual que los godos le arrebataron el poder a los romanos en los últimos días del imperio, los mexicas también se alzaron contra sus propios señores. El momento decisivo llegó a finales de la década de 1420, cuando un líder astuto y determinado llamado Itzcoatl tomó las riendas del poder tras la misteriosa muerte de su predecesor, Chimalpopoca, en medio de una creciente tensión con la poderosa ciudad tepaneca de Azcapotzalco. Itzcoatl no tardó en actuar. En una jugada que cambiaría el curso de la historia mesoamericana, se rebeló contra Maxtla, el señor de Azcapotzalco, y tejió una alianza estratégica con Texcoco y Tlacopan. Así nació la célebre Triple Alianza, 3 señoríos que, al menos en teoría, compartían el poder, pero desde el principio Tenochtitlán, la ciudad levantada en el lago, mostró su fuerza y ambición, y se impuso como el socio dominante, tanto en lo militar como en lo político y tributario. Fue el inicio de un imperio que superaría en tamaño y control a todos los que le precedieron en Mesoamérica, desde los altos valles del norte en lo que hoy sería Guanajuato y Querétaro hasta las selvas húmedas del istmo de Tehuantepec. El poder mexica se extendió sin descanso. Cientos de pueblos, con sus propias lenguas, costumbres, dioses y colores, quedaron sometidos al nuevo orden. Algunos aceptaron el dominio a cambio de protección, otros lo hicieron simplemente para evitar la guerra, pero todos pagaban tributo. El Estado mexica, al igual que Roma en su momento, era en esencia una ciudad que había crecido más allá de sus límites. Tenochtitlán no era solo su capital, era el corazón vivo y palpitante del imperio. Una ciudad extraordinaria construida con precisión sobre una serie de islotes conectados por calzadas, canales y puentes levadizos. Su diseño urbanístico asombró incluso a los primeros europeos que la pisaron. Su plaza central, según se contaba, era más grande que cualquier otra conocida en Europa occidental. Sus mercados vibrantes, sus palacios, sus templos gemelos coronados por los altares de Huitzilopochtli y Tlaloc, y sobre todo su red de canales navegables, la hacían parecer para ojos extranjeros como una especie de Venecia del Nuevo Mundo. Pero más allá del asombro, lo cierto es que Tenochtitlán fue una de las mayores y más complejas ciudades de su tiempo, un centro de poder, religión, comercio y cultura, donde convergían los caminos del tributo y del mito, del esplendor y de la sombra. Desde allí, los emperadores mexicas, desde Itzcoatl hasta Moctezuma II, quien gobernaba en el momento de los contactos con los europeos, consolidaron un sistema que en apenas 2 siglos transformó un pueblo marginado en el vértice de un imperio formidable. Cuando los primeros europeos llegaron a las tierras de los mexicas, se refirieron a su líder como un emperador, y pese a algunas reservas posteriores, ese título ha perdurado. No era una comparación vacía. En muchos sentidos, el dirigente de México Tenochtitlán ejercía un poder similar al del emperador del Sacro Imperio Romano,
rodeado de una red de otros señores tlatoanis que gobernaban sus propias ciudades, pero respondían ante él. Así como en Europa había duques, electores y reyes bajo un solo emperador, también en el mundo mexica varios gobernantes estaban subordinados al Güey Tlatoani, al gran portavoz de México. Este término, Güey Tlatoani, no hablaba de títulos pomposos, sino de algo más esencial, el arte de hablar. Para los mexicas, el liderazgo no comenzaba con la fuerza, sino con la palabra. Se esperaba del gobernante que supiera hablar con sabiduría, con claridad, con belleza, que pudiera persuadir, guiar, conmover. En el Códice Florentino, una obra temprana de antropología compilada por Fray Bernardino de Sahagún, se conservan ejemplos de los discursos que los dirigentes pronunciaban en la corte. Elocuencia y ceremonia eran parte inseparable del poder. Y no solo los discursos, el náhuatl, lengua de los mexicas, fue un medio refinado y expresivo capaz de comunicar tanto leyes como emociones profundas. Su poesía, preservada en códices, aborda temas universales como la fugacidad de la vida y la fragilidad de la gloria, evocando resonancias con la lírica europea del siglo XV. En lo político y en lo económico, muchas de las instituciones mexicas eran comprensibles para los conquistadores, incluso familiares. Al fin y al cabo, el imperio se mantenía mediante la fuerza militar y la exigencia de tributos. Los ejércitos mexicas, como los romanos en su tiempo, conquistaban ciudades vasallas, imponían su dominio y establecían obligaciones que debían cumplirse de forma periódica. Quienes pagaban el tributo rara vez lo hacían con gusto, la resistencia era común, y en más de una ocasión esa incomodidad fue aprovechada por los recién llegados para desestabilizar el sistema desde dentro. Pero mientras funcionó, el sistema tributario mexica fue una maquinaria asombrosamente eficiente. Su mejor retrato aparece en el Códice Mendoza, una obra encargada poco después de la caída del imperio, donde se detallan con precisión los bienes que llegaban a Tenochtitlán, desde todos los rincones del imperio. Entre esos tributos estaban telas finamente tejidas, imposibles de cultivar en el valle, pero elaboradas allí por mujeres que dominaban el arte textil, plumas exóticas para atavíos ceremoniales, alimentos tropicales y, por supuesto, el maíz, que aunque crecía cerca, nunca era suficiente para saciar a una ciudad tan grande. También se recibían bienes que después cambiarían la historia global: cacao, con el que los europeos elaborarían el chocolate, tinte de cochinilla, que produciría un rojo intenso muy codiciado en Europa, tomates y pavos. Este tipo de tributo organizado, regular y centralizado no era común en Europa medieval. Se parece más a lo que se había visto en los grandes estados despóticos del Asia Central, como los mongoles o los tártaros. Algunos conquistadores quizás estaban al tanto de esos modelos, pero para la mayoría el imperio mexica era una revelación, un sistema potente, un orden férreo, un mundo complejo y sofisticado que no esperaban encontrar. Entre los mexicas el poder no se heredaba directamente. Los emperadores eran elegidos dentro de un pequeño círculo de nobles emparentados, en una sucesión controlada con precisión. El Güey Tlatoani, o gran portavoz, tenía un poder fuerte, pero limitado por normas, tradiciones y mandatos religiosos. No era un tirano, sino la representación viva de un orden cósmico y social. La sociedad mexica mostraba una clara jerarquía que los conquistadores identificaron como similar a sus propios sistemas estamentales. En la cima estaban los nobles, parientes del gobernante, que vivían con lujos sostenidos por el tributo. Luego venía una clase de artistas y artesanos organizados por linajes, con oficios que podían heredarse, como en Egipto, y que gozaban de un estatus respetado dentro de la sociedad. Más abajo estaban los campesinos libres, que cultivaban parcelas de maíz y eran cada vez más requeridos para trabajos comunales o servicios en beneficio de la ciudad. Luego venían los trabajadores obligados, semejantes en funciones a los siervos europeos, hombres y mujeres cuya libertad era parcial, ligados a obligaciones laborales hacia sus señores o a deberes públicos. Y en la base se encontraban los tlacotim, los esclavos, prisioneros de guerra, deudores o condenados por algún delito. Algunos podían eventualmente recuperar su libertad, pero mientras duraba su condición eran propiedad de otro.
Los sacerdotes y generales, aunque formalmente ajenos a esta escala, ocupaban posiciones cruciales, y más allá de los escalones sociales, había un principio que unía a todos los hombres libres, el deber de guerrear. Todos los ciudadanos mexicas, excepto esclavos y siervos, estaban obligados a tomar las armas cuando el Estado lo requería. La guerra no era solo una cuestión de defensa o conquista, era también un pilar religioso, una forma de alimentar a los dioses y preservar el equilibrio del mundo. Pero los mexicas no eran los únicos actores en el tablero de Mesoamérica. A su este, enclavado entre volcanes y laderas, persistía un pequeño territorio que se negaba a rendirse: Tlaxcala, una tierra rodeada y hostigada, pero nunca conquistada. Su pueblo resistía desde hacía generaciones la presión mexica, protegiendo su independencia con obstinación y astucia. Aunque compartían muchos rasgos con sus vecinos, como rituales, mercados o estructuras políticas, se mantuvieron libres y organizados, y esa independencia celosamente defendida los pondría en el centro del drama que estaba por comenzar. A principios del siglo XVI, cuando las carabelas comenzaron a cruzar el océano, los tlaxcaltecas serían los aliados más importantes de Hernán Cortés. No fue una alianza accidental, fue estratégica. Aportaron miles de guerreros, conocimiento del terreno, legitimidad local y una motivación clara: romper el cerco impuesto por los mexicas. Como premio por su colaboración, los tlaxcaltecas obtuvieron privilegios dentro del nuevo orden virreinal, extensiones tributarias, autonomía relativa y un estatus especial dentro del sistema virreinal. No solo conservaron cierta independencia, incluso fueron enviados como soldados aliados del Imperio Español, participando en campañas hacia el norte de México e incluso hasta las Filipinas, donde su presencia fue parte de la expansión imperial en Asia. Así, un pequeño pueblo que resistió a uno de los imperios más poderosos de América terminó siendo parte fundamental del otro que estaban haciendo. Su historia, como la de tantos otros, nos recuerda que la caída de los imperios no ocurre solo por la fuerza de los invasores, sino también por las fisuras internas, las alianzas inesperadas y las decisiones tomadas desde lo local. Otro caso clave fue el de los totonacas, cuyo territorio, ubicado en la costa del Golfo, sufría intensamente las exigencias del dominio mexica. A diferencia de Tlaxcala, ellos sí estaban sometidos al tributo obligatorio, bienes valiosos, mano de obra y hasta personas destinadas a los sacrificios rituales en Tenochtitlán. Esta forma de opresión, económica y religiosa, generó un resentimiento profundo y duradero. Por eso, cuando Hernán Cortés desembarcó en Zempoala en 1519, los totonacas vieron en él una inesperada oportunidad de liberación. Así se convirtieron en los primeros aliados indígenas de los españoles, ofreciendo guías, soldados, víveres y contactos diplomáticos en las primeras etapas de la marcha hacia el altiplano. Su alianza demostró que el poder mexica, sostenido por la fuerza y el tributo, había sembrado una red de pueblos descontentos, listos para rebelarse. Más al norte se encontraba la anteriormente nombrada monarquía purépecha, llamada por los españoles Tarasca, asentada en la región que hoy conocemos como Michoacán. Eran enemigos formidables y sus armas de cobre templado habían bastado para detener el avance mexica alrededor del año 1470. Lejos, hacia el sureste, persistían los mayas, que en otros tiempos habían superado a todas las civilizaciones de Mesoamérica, pero que en el siglo XVI eran una sombra de su esplendor pasado. Con ellos, los mexicas mantenían intercambios comerciales, pero nunca intentaron conquistarlos. Incluso Colón los conoció brevemente durante su cuarto viaje, cuando se topó con un grupo de mercaderes mayas cuya cultura dejó una impresión duradera en él y en su tripulación. Muchas cosas del antiguo México asombran al observador moderno, pero pocas conmueven tanto como sus logros artísticos. En escultura crearon relieves, bustos, ornamentos y figuras monumentales, mientras que su orfebrería trabajaba el oro puro o combinado con piedras preciosas, con resultados de delicadeza asombrosa. Algunas piezas han llegado hasta nosotros y no dejan de asombrar.
El arte de las plumas, sin embargo, puede considerarse el más distintivo. Mosaicos plumarios hechos con aves exóticas, organizados con precisión y belleza. Algunos de los mejores ejemplos sobrevivientes están hoy en museos europeos, como los de Viena. También crearon mosaicos de piedras preciosas, siendo la turquesa la más valorada. Eran expertos ebanistas, como lo demuestran sus tambores, lanzas y adornos de madera. Usaban la pintura para embellecer esculturas y murales, pero también para ilustrar sus códices, libros hechos con papel amate, donde a través de símbolos y jeroglíficos narraban linajes, conquistas y tributos. Tocaban música con instrumentos que los europeos describieron como flautas dulces, además de conchas y tambores de distintos tipos. La música se unía al baile ceremonial, presente en toda ocasión importante, y como en muchos otros lugares de América, había también deportes rituales. Jugaban con pelotas de caucho en canchas delimitadas por muros, mucho más elaboradas que las que existían en el Caribe. Arte, música, danza, juego y ritual formaban un mismo tejido, la vida misma, hecha celebración y solemnidad. El antiguo México era en muchos sentidos un lugar disciplinado y meticuloso. Las calles se barrían con regularidad, los espacios públicos se mantenían limpios y todo daba la impresión de una ciudad no solo bien organizada, sino regida por un orden profundamente interiorizado. Uno de los rasgos más notables y extraordinarios era su sistema educativo. Todos los ciudadanos, salvo esclavos y siervos, recibían algún tipo de formación. Cada persona tenía su lugar, no por azar, sino por un diseño social que recordaba al antiguo Egipto, donde cada rol estaba cuidadosamente asignado dentro de una estructura rígida pero funcional. La religión mexica era un mundo en sí misma, compleja, ritual, profunda, imposible de reducir sin perder sus múltiples capas. Para el pueblo común, la vida religiosa giraba en torno a un calendario sagrado, que marcaba al menos una gran festividad mensual, dedicada a alguna deidad. Cada una traía consigo procesiones, danzas, música y ofrendas. Se ofrecían animales como codornices, flores, alimentos, pero también, y con creciente frecuencia, cautivos y esclavos, cuyos corazones eran extraídos en la cúspide de los templos, frente a los altares donde los dioses esperaban. El derramamiento de sangre no se limitaba a las víctimas. Sacerdotes, nobles e incluso emperadores participaban también en estos rituales mediante autosacrificios, perforando partes sensibles de su cuerpo para extraer sangre como forma de penitencia y entrega. Esta práctica, que tanto escandalizó a los europeos, no era exclusiva de los mexicas, formaba parte de una tradición religiosa extendida por toda Mesoamérica y tenía un significado profundamente simbólico. En ciertos rituales solemnes, los sacrificios humanos no solo culminaban con la extracción del corazón, ofrecido a los dioses como fuente de vida, sino que en ocasiones se acompañaban también de antropofagia ritual. Algunas partes del cuerpo eran consumidas ceremonialmente por sacerdotes o guerreros, en un gesto cargado de sentido. Absorber la fuerza del enemigo, nutrir a los dioses y mantener el equilibrio cósmico. No era un acto arbitrario ni gratuito. En la cosmovisión mexica, la sangre era pacto, deuda y renovación. Pero fuera de Tenochtitlán, muchos pueblos no compartían esta visión. Para ellos, ser obligados a entregar tributos y en algunos casos personas para el sacrificio no era parte de un orden sagrado, sino una forma de opresión violenta y perversa. Este sistema tributario, combinado con el peso simbólico y real del sacrificio humano, generó un profundo resentimiento en regiones dominadas por los mexicas. Por eso, cuando llegaron los españoles, muchas de estas comunidades vieron en ellos una oportunidad para romper el yugo mexica y no dudaron en unirse a la causa que terminaría por cambiar el destino de Mesoamérica. La vida del ciudadano común, sin duda, era exigente, dura y cargada de deberes.
Pero como en muchas otras sociedades, las élites vivían rodeadas de placeres, consumían con frecuencia pulque, una bebida fermentada obtenida del maguey, y disponían de una amplia gama de sustancias alucinógenas, hongos, flores, cactus. Estos elementos no solo eran recreativos, también se usaban en ceremonias para inducir visiones, calmar a las víctimas antes del sacrificio o dar valor en la batalla. Eran herramientas espirituales y sociales a la vez, parte de un universo donde lo sagrado y lo cotidiano estaban siempre entrelazados. La historia de México antes de la llegada de los europeos nos deja numerosas reflexiones, y entre ellas destaca la sorprendente similitud de su desarrollo con el del Viejo Mundo. Como en Asia, África o Europa, en estas tierras surgieron y cayeron grandes ciudades, pueblos nómadas desafiaron a sociedades sedentarias, y la vida cotidiana se tejía entre ritos, adornos, festivales y ceremonias que marcaban el paso del tiempo y del poder. Pero también hubo diferencias profundas. En Mesoamérica no se domesticaron animales de carga, lo que obligó a usar la fuerza humana para labores que en otras partes del mundo hacían bueyes o caballos. La rueda no tuvo un uso práctico, y los metales, presentes sí, pero usados solo con fines decorativos, no transformaron la guerra ni la agricultura. Incluso la escritura, basada en pictogramas, podía narrar, pero no servía para registrar discursos o ideas complejas como lo hacían los alfabetos de Europa o Asia. A lo largo del tiempo, algunos imaginaron antiguos contactos entre América y otras civilizaciones del Viejo Mundo, tejidos chinos, cerámica japonesa, leyes hebreas o símbolos cristianos, pero nada de eso resiste un análisis serio. No hay evidencia de contacto previo. Las civilizaciones americanas, como la mexica, se desarrollaron en aislamiento, siguiendo sus propios caminos culturales. De hecho, incluso dentro del propio continente, los grandes imperios como el azteca y el inca jamás establecieron contacto entre sí. La vastedad del territorio, la falta de animales de carga y la ausencia de rutas de comunicación efectivas impidieron conexiones directas entre las civilizaciones más avanzadas de Mesoamérica y de los Andes. Cuando los españoles llegaron, fueron los primeros en enlazar mundos que hasta entonces habían evolucionado de forma independiente, incluso entre ellos mismos. Aunque los mexicas se concebían a sí mismos como el centro del mundo, su interés se concentraba casi exclusivamente en Mesoamérica. Moctezuma llegó a proclamarse amo del mundo, expresión de una cosmovisión orgullosa, pero limitada. Sabían de los chichimecas al norte, a quienes despreciaban como pueblos bárbaros, aunque valoraban las turquesas de sus tierras. Reconocían la antigua grandeza de los mayas al sur, y sabían que más allá existían pueblos que comerciaban jade, oro o esmeraldas. Desde esas regiones llegaban también esclavos, capturados en campañas o adquiridos por medio del comercio, pero como ya hemos mencionado, más allá del intercambio de bienes o personas, no hubo contacto cultural real, ni con los mayas más meridionales, ni mucho menos con civilizaciones como la inca. El continente americano, incluso dentro de sí mismo, permaneció profundamente aislado. Lo que no parecía interesarles era el mar. Más allá del Golfo de México, el Mar del Este no dirigían la mirada. Aunque las leyendas decían que el dios Quetzalcóatl había desaparecido en esa dirección, embarcado en una balsa de serpientes, esa evocación mítica no despertó exploraciones. Ninguna flota fue enviada, ninguna expedición partió. Y en eso, una vez más, México y el Viejo Mundo se distanciaban. Allí donde Asia o Europa buscaban rutas, navegaban y descubrían, en Mesoamérica parecía primar la estabilidad del centro, la permanencia del orden, la idea de que el mundo comenzaba y terminaba donde empezaban y terminaban sus templos. Pero hacia el año 1500 comenzaron a circular en México rumores inquietantes que venían del este, desde el mar. En 1502, durante su cuarto y último viaje, Cristóbal Colón habría encontrado cerca de las actuales islas de la Bahía en el Golfo de Honduras a mercaderes indígenas, posiblemente jicaques o payas, pueblos vinculados a la esfera maya.
Es probable que aquellas primeras impresiones sobre hombres vestidos y barbudos llegaran a través de redes comerciales o diplomáticas hasta Tenochtitlán, del mismo modo que Colón llevó consigo a Europa la historia de esos comerciantes del interior. Se ha sugerido que en 1508, durante las exploraciones atlánticas de Vicente Ñáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís, estos navegantes podrían haber avistado la península de Yucatán o incluso bordeado parte del litoral mexicano, hasta puntos como Veracruz o Tampico. Aunque no hay certeza, algunas crónicas posteriores recogen el relato de un mercader indígena que aseguraba haber visto 3 templos flotando en el mar, enormes como canoas, y que esa visión fue dibujada y enviada a Moctezuma, quien, desconcertado, consultó a sus sacerdotes y consejeros. También se ha especulado que indígenas caribeños, tal vez taínos, pudieron haber llegado naufragando a Cozumel hacia 1512. Los pocos sobrevivientes, mediante gestos o palabras sueltas, habrían transmitido fragmentos de lo que habían presenciado en el Caribe, alimentando así la creciente inquietud sobre presencias extrañas en el horizonte. Poco después, según fuentes indígenas, apareció un baúl misterioso en la costa del Xicayanco, un importante puesto comercial mexica, cerca del actual Campeche. Dentro había ropas europeas, joyas, una espada, objetos nunca antes vistos. El contenido fue enviado a Moctezuma, quien, desconcertado, lo compartió con los reyes de Texcoco y Tlacopan. Pero aunque se repartieron los tesoros, el enigma permaneció intacto. ¿Quiénes eran aquellos hombres del mar? ¿Y por qué ahora? Como vimos antes, en 1510 se había establecido un asentamiento español en Darién, en lo que hoy es Panamá. Su primer líder fue Vasco Núñez de Balboa, el mismo que llegó a ver por primera vez el Océano Pacífico desde tierras americanas. Luego, el control pasó a manos de Pedrallas Dávila, cuya reputación de brutalidad sería tristemente célebre. Es muy posible que rumores sobre estos hombres violentos del este comenzaran a circular entre los pueblos del continente. Aunque Tenochtitlán estaba a más de 2000 kilómetros en línea recta de Darién, los mercaderes mesoamericanos viajaban lejos y llevaban con ellos más que productos, llevaban también historias. En 1511, una embarcación española que había salido de Darién rumbo a Santo Domingo naufragó cerca del Yucatán. Varios sobrevivieron y 2 de ellos serían recordados: Jerónimo de Aguilar, que fue tomado prisionero, y Gonzalo Guerrero, quien no solo se adaptó a la vida entre los mayas, sino que se integró completamente a su cultura, casándose, teniendo hijos y luchando contra los propios españoles en años posteriores. Hay indicios de otro posible desembarco en 1513, cuando Juan Ponce de León, de regreso de su infructuosa expedición a la Florida en busca de la mítica fuente de la juventud, se habría detenido brevemente en la costa yucateca. Mientras tanto, en el corazón del imperio mexica, los últimos años del México antiguo comenzaban a llenarse de señales, cometas, profecías, visiones extrañas. Pero más allá de lo mítico, lo cierto es que los signos concretos de una presencia extranjera se multiplicaban. En 1518, según fuentes indígenas, recogidas más tarde, un trabajador mutilado llegó hasta la corte de Moctezuma. Le faltaban los pulgares, las orejas y los dedos gordos de los pies, aparentemente por castigos antiguos. Afirmó haber visto montañas flotando en el mar. La descripción era tan desconcertante que Moctezuma ordenó su encarcelamiento para evitar que la noticia se propagara, pero envió una delegación de consejeros de confianza hacia la costa para averiguar más. Lo que aquellos hombres vieron quedó grabado en la historia. Dijeron que del mar surgieron montañas flotantes y de ellas bajaron hombres de piel muy blanca, con sombreros extraños y largas barbas, que pescaban desde embarcaciones pequeñas y luego desaparecían en una nave mayor, con 2 grandes torres. Para los mexicas, que nunca habían visto ni barcos, ni sombreros europeos, ni barbas largas, aquello parecía un sueño, pero era real, y con él se acercaba el capítulo más asombroso de la historia de América. De esta manera, en el umbral de una época nueva, cuando el sol aún se alzaba sobre los templos de Tenochtitlán y el rumor de los mercados flotaba entre los canales, el mundo mexica seguía creyéndose eterno. Pero al este, en las costas del mar desconocido, los presagios cobraban forma.
Extrañas montañas flotantes se asomaban en el horizonte, cargadas de hombres barbudos, vestidos con metales y portando armas nunca antes vistas. No eran dioses, pero cambiarían el mundo como si lo fueran. Uno de ellos se llamaba Hernán Cortés. Procedente de la isla de Cuba, había desobedecido órdenes para aventurarse al continente. No buscaba solo oro o fama, también llevaba consigo alianzas, lenguas, intérpretes y ambición. Supo leer el descontento de los pueblos oprimidos por el tributo y el miedo, y tejió una red de alianzas que convertiría a antiguos enemigos en compañeros de armas. Los totonacas, los tlaxaltecas, los pueblos cansados del yugo de Tenochtitlán, vieron en él una oportunidad, un riesgo necesario. Y así, entre selvas, volcanes, juramentos y traiciones, comenzó la conquista del Imperio Mexica. Un relato de palabra y acero, de sangre y cálculo, que terminaría con la caída de una de las civilizaciones más complejas del continente. Un mundo antiguo empezaba a morir y otro nacía entre sus ruinas. Comienza una nueva etapa, una campaña marcada por la diplomacia, la guerra, la estrategia y el azar. La conquista de México está por comenzar. Gracias por acompañarme y os espero en el próximo episodio.